La primera lectura, mis hermanos, que hemos escuchado este jueves es Hechos, capítulo 5. Durante todo este tiempo de Pascua estamos con la mirada puesta en la primera comunidad después de la experiencia del resucitado. Los Hechos de los Apóstoles es la comunidad fundada en la experiencia de la resurrección. Y los Hechos nos cuentan todo lo que ha pasado después de que Cristo ha resucitado. Vale la pena detenernos en ambos textos, en Hechos de los Apóstoles y en San Juan el capítulo 3 que hemos escuchado ahora. En la primera lectura, el apóstol Pedro dice: nosotros somos testigos de esto, y es el Espíritu de Dios que nos lo ha dado para los que lo obedecen. Y luego el Evangelio reafirma: el que cree posee la vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida. Si ustedes se dan cuenta, si juntos miramos los textos de este jueves, hay una palabra de fondo clave, es la palabra obediencia. Nosotros somos testigos, Dios lo da a los que lo obedecen. El que cree posee la vida, el que no cree no verá la vida. En el fondo, detrás de los textos de este día, está la palabra obediencia. ¿Qué significa obedecer? Primero, es una palabra desvirtuada, porque el mundo no entiende la palabra obedecer. Para el mundo, obedecer es seguir las reglas de manera tosca, sin ninguna actitud de escucha. Y sucede que la palabra obedecer, incluso ya desde el latín, significa lo contrario de lo que el mundo cree. Porque desde el latín, obedecer quiere decir escuchar bien. El que obedece es el que escucha bien. No es el que es esclavo. El mundo entiende mal la palabra obedecer, por eso es una virtud desvirtuada, valga la redundancia, en la sociedad actual. El hombre no quiere obedecer, el ser humano no quiere obedecer, los hijos no quieren obedecer a los padres, viceversa. La sociedad no quiere obedecer las reglas, las normas cuando se imponen. Está desvirtuada la experiencia de la obediencia. Pero, ¿qué significa la obediencia a Dios? ¿Por qué hoy la palabra de Dios insiste sobre esto? ¿Qué significa? ¿Qué debemos ser? Es que nosotros debemos de ser como esclavos y solamente el esclavo es el que obedece. ¿Cómo puede ser esto? Si obedezco, yo sigo mi propia voluntad, o si obedezco, yo no sigo mi propia voluntad. Cuando yo no sigo mi propia voluntad, ¿estoy haciendo algo contrario? El que obedece a Dios es libre. El que no obedece a Dios es esclavo de sus gustos. Por lo tanto, no obedecer significa ser esclavo de mis gustos, de mis placeres, de mi manera de ser y de vivir. El hombre libre es el que hace la voluntad de Dios. Parece una contradicción, pero es totalmente verdad que es una contradicción contra los valores del mundo. El mundo no te invita a obedecer. El mundo ni tan siquiera te habla de la obediencia. El mundo te embauca. Y ni tan siquiera tú tienes la capacidad de decidir si lo quieres hacer o no.
El mundo está especializado para embaucarnos, para confundirnos. Inclusive, después de la experiencia del año pasado que hemos seguido y seguimos actualmente desde el inicio de la pandemia hasta ahora, el mundo ha cambiado exageradamente. Porque todo, absolutamente todo, está controlado. Las grandes potencias, los grandes centros de pensamiento para controlar el mundo, nos tienen manejado de manera casi absoluta. Significa de que ni tan siquiera nos hablan de obedecer, sino que nosotros nos toca obedecer de manera absoluta. Si no, métanse ustedes a las redes sociales y vean que cuando las redes sociales son mal utilizadas, son un camino perfecto hacia la obediencia según el mundo. Todo está absolutamente controlado, inclusive hasta tu pensamiento. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo del mundo digitalizado y de las consecuencias del mundo digitalizado cuando no somos capaces de manejar, cuando nuestra vida y nuestra conducta no está manejada por el Señor, sino que seguimos nuestros propios gustos. Pues fíjate bien, tú entras al Facebook y tú en un momento vienes y buscas algo, digamos, tú quieres buscar algo sobre ropa y buscas algo sobre una marca en especial. La buscas, entras a esa página. Los días subsiguientes, cuando tú vuelvas a entrar a Facebook, a menudo te va a volver a aparecer la ropa y la marca. El mundo, lo que controla en la sociedad actual en el mundo y las grandes potencias, tienen controladores de búsquedas que ahora ya saben hasta lo que tú piensas. Con solo que tú entres, te marcan. Y la gente se asusta y dice, Dios mío, pero ¿y cómo saben que a mí me interesa esto? Totalmente controlado, ni tan siquiera tienes que obedecer o no obedecer, es que ya te controlan. ¿Ves? Eso es el mundo. Pero ¿cómo funciona esto en la vida de nosotros? ¿Cómo funciona la obediencia de este Dios? ¿Nos podrá ayudar a ser obedientes a Dios, a poder controlarnos de las garras del demonio en el mundo? Por supuesto que sí, porque el que obedece a Dios es un hombre libre, y el que es un libre no se deja manipular por lo que ahí le ofrecen. La sociedad actual es una sociedad de consumo permanente y quieren que usted compre lo que ellos quieren. El hombre libre aprende a analizar. El obediente es el que sabe escuchar y sabe analizar. Eso es la obediencia. Saber escuchar, saber analizar, saber tomar decisiones. Eso es la obediencia. Por lo tanto, ya lo decimos claramente, el obediente no es el esclavo. Al contrario, el desobediente es el esclavo. El obediente es el hombre libre. Algunos creen que se trata de hacer caso a la fuerza. Creen que la obediencia es hacer caso a la fuerza. No se trata de eso, es al contrario. Es ser atento, saber escuchar, es pensar bien las cosas, es oír a los demás. Obedecer a Dios es escuchar a Dios, es obedecer a Dios, es tener el corazón abierto a la voluntad de Dios para seguir el camino que Dios nos señala. Obedecer a Dios nos hace libres. Desobedecer a Dios nos hace esclavos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hoy la liturgia de este día nos invita a tomar el camino de Jesús, a no escuchar las propuestas del mundo, darles a las propuestas del mundo lo que les corresponde, a no escuchar a Dios a medias, sino escuchar a Dios de manera correcta y de manera absoluta. Por lo tanto, se trata de obedecer a Dios siguiendo un modo de vivir distinto a todos los demás.
No podemos ser felices si nos escuchamos solo a nosotros mismos. Cuando nosotros elegimos obedecer a Dios y no al mundo, cuando decidimos ceder a los compromisos del mundo y vivir como cristianos, debemos entender de que no estamos solos. Entonces viene una pregunta interesante. ¿Dónde podemos encontrar ayuda para encontrar el camino para escuchar a Jesús? ¿Cómo podremos luchar contra las garras demoníacas en el mundo que nos quieren destruir, que nos quieren abrazar, que nos quieren hacer borregos en la sociedad? ¿Dónde poder vencer ese mal perpetrado en la sociedad que nos quiere volver esclavos, ellos sí, de sus conductas? ¿Cómo poder encontrar ayuda? La respuesta está en el Evangelio de hoy y también en la primera lectura, en el Espíritu Santo. Dice los apóstoles, nosotros somos testigos de ello. Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. ¿Ve? Solamente el que obedece tiene el Espíritu Santo. El desobediente nunca tendrá el Espíritu Santo. El desobediente escuchará las voces del demonio dentro de sí mismo. Y por eso el desobediente destruye todo. Un desobediente destruye todo. En la familia un desobediente pone patas arriba a la familia. Sí, un desobediente pone patas arriba a la familia. En la comunidad un desobediente destruye la comunidad. En un grupo apostólico un desobediente hace desastres, destruye. La desobediencia siempre es signo de muerte y destruye todo, porque el desobediente no tiene el Espíritu Santo. El obediente, es decir, el que sabe escuchar, sabe entender, sabe analizar, escucha la voz de Dios y discierne la voluntad de Dios, ese sí, ese que está dentro de nosotros, ese es el que nos da la fuerza para poder seguir adelante. Por lo tanto, hoy en estos textos de este jueves se nos ha hablado de la validez, de la autoridad que tiene la enseñanza de Jesús. Y se trata, mis hermanos, de una invitación a la obediencia a la palabra de Jesús. Cree en el Hijo, dice Juan 3:36. Cree en el Hijo para que tengas la vida eterna. Por eso he comenzado mi reflexión con esa cita. El que cree posee la vida. El que no cree en el Hijo no verá la vida. La obediencia, el que obedece, el obediente tiene el Espíritu. El que tiene el Espíritu tiene la vida. La lógica dice entonces de lo otro lo contrario. El desobediente no tiene el Espíritu. El que no tiene el Espíritu no tiene la vida. Por lo tanto va camino hacia la muerte. ¿Qué decides tú y yo seguir ahora? ¿La vida o la muerte? ¿La obediencia o la desobediencia? ¿Tener el Espíritu o no tenerlo? Así sea.